Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la tercera clase. Hoy vamos a hablar de la unidad número 3 de la materia Sistemas Políticos Comparados. Bueno, en esta unidad vamos a tocar un tema diferente. Vimos en la unidad 1, recuerdan, como introducción a la materia, temáticas generales sobre la política comparada, sobre el método comparado. Analizamos un poco la política comparada como un campo y como un método, vimos ciertos problemas y errores, dificultades que ocurren en la política comparada, sobre todo en la aplicación del método comparado. En la unidad 2 avanzamos y vimos en la unidad 2 los sistemas políticos como la unidad de análisis principal de esta disciplina. Y los sistemas políticos en general están compuestos, vimos en la unidad 2, por distintos elementos que es importante desmenuzarlos, analizarlos separadamente, como son en lo que vamos a ver en esta unidad 3. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en una parte del sistema político que hace referencia a la división de poderes, a los 3 poderes del régimen democrático, pero específicamente vamos a tocar el poder legislativo, el poder ejecutivo y la relación entre ambos. Entonces, primero quiero explicar un poquito por qué no vamos a hablar en esta unidad de los 3 poderes, por qué vamos a dejar fuera el poder judicial. Hay varias razones. La primera es que el poder judicial, ustedes lo van a ver con muchísimo más en detalle, o quizás ya comenzaron a verlo, en las materias que tienen en la carrera que tocan la temática. Buenas tardes a todos, buenas tardes Nicolás, buenas tardes a los bienvenidos a los que están entrando. Les decía entonces que el Poder Judicial lo van a ver mucho más en detalle en las materias que hablan sobre derecho. Tienen varios derechos en la carrera, así que los van a ver mejor ahí. Y en segundo lugar, también vamos a dejar un poquito de lado el análisis específico del Poder Judicial, porque es el de los 3 poderes que se supone, en la teoría, que es el independiente, el que no se encarga del gobierno, no se encarga de la generación de políticas públicas. El Poder Judicial tiene una función muy distinta a los otros 2, no está o no debería estar en relación estrecha y relación dependiente de los otros 2 poderes. Así que el Poder Judicial no se encarga de gobernar. Buenas tardes, Luis, y a todos. El Poder Judicial no se encarga de gobernar, tiene la función, sabemos, de la administración de justicia, otra cosa distinta. Así que por eso es que, dado la poca extensión que tiene esta materia, lo corto que lo tenemos que hacer, vuelvo a decir, aunque no estuviéramos en pandemia y tuviéramos el cuatrimestre de 1 mes y medio, un solo cuatrimestre también es muy corto, aunque hubiera durado 4 meses o 6. Así que por eso vamos a dejar un poco de lado el análisis del Poder Judicial por lo que les acabo de decir. Y nos vamos a concentrar en esta unidad en el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y las relaciones entre ellos. Bien, habiendo dicho esto, otra paréntesis que quiero aclarar, repetir, porque ya lo dije en otras clases, es el hecho de que todo lo que estamos viendo, tengan siempre presente que nosotros lo vemos en la teoría, lo vemos en los modelos, lo vemos en el deber ser, tal como lo dice Kant, en lo que debería ser. Entonces, no hacemos un análisis descriptivo de los fenómenos empíricos, no hacemos una descripción de los fenómenos o instituciones políticas tal como la realidad, si es que científicamente podríamos hablar de una realidad existente, nos lo presenta. No, nosotros hablamos de modelos, de esquemas, sobre todo en esta unidad nos vamos a referir mucho a lo que está plasmado en las constituciones, o sea, en la letra, en la forma. Es decir que durante esta unidad y lo que charlemos en las clases, etcétera,
todo el tiempo probablemente nos crucemos con estos dilemas que tenemos siempre, que nosotros decimos, bueno, el régimen democrático es así, y salta alguno con todo derecho y razón y dice, bueno, profesora, pero la realidad no es así, porque ocurre tal cosa. Y sí, claro, entonces, pero quiero resaltar que lo que vamos a ver es, repito, en cuanto a la forma, en cuanto a los modelos, porque nos sirven justamente para analizar los fenómenos empíricos. No podemos acercarnos a las realidades políticas, al terreno, si habláramos en el contexto de la investigación, no podemos acercarnos al terreno, introducirnos al campo sin modelos teóricos claros previos. Es decir, un régimen democrático para ser tal debería tener esto, esto y esto. Hoy en esta clase vamos a ver cómo debería ser un parlamento eficaz, debería tener tal y tal requisito. Necesitamos estos modelos teóricos claros en lo que debería ser, vuelvo a decir, para tener unos anteojos para mirar el campo, para mirar la política empírica, que la mayor parte de las veces no coincide el campo con la empiria, con la teoría, no coincide, pero vuelvo a decir que necesitamos esos modelos y esos son previos y eso es lo que nos da la teoría. Herramientas para acercarnos al campo y poder así analizar y sacar conclusiones y hacer hipótesis en relación a esto. Entonces, buenas tardes, Lucio, bienvenidos a todos. Qué envidia esos auriculares, se ve que están mucho más cancheros que los míos. Bueno, les decía entonces, vamos a empezar esta unidad hablando primero sobre el Parlamento. ¿Por qué? El Parlamento es la institución fundamental de la democracia representativa. Vamos a hablar de la democracia representativa porque, dada la complejidad de las sociedades, dada el tamaño de las sociedades y buenas tardes, Mariel, de los distritos electorales, de las jurisdicciones, sabemos que hace muchísimos que no podemos hablar de democracia directa ni semidirecta. Entonces, la democracia que tenemos sí o sí es representativa, tal como nuestra Constitución así lo declara, cuando dice que el pueblo no delibera, ni gobierna, sino a través de sus representantes. Eso es así. Por lo cual, si hablamos de representación, tenemos que hablar de un parlamento. ¿Cómo se plasma la representación? A través de un parlamento. Uno podría decir, bueno, pero si el Ejecutivo también es un representante y también lo votamos. Sí, pero los parlamentos, digamos, si a alguno acá le surge la pregunta, pero ¿por qué dice que el Parlamento es la institución fundamental? ¿Por qué no es fundamental el Ejecutivo? ¿O por qué no es igual de fundamental? No, el Parlamento es más fundamental. El Parlamento tiene prioridad, preeminencia sobre el Ejecutivo porque se supone que en el Parlamento está representado como proporcionalmente los diferentes grupos sociales, otros teóricos, dirían clases, otros le llaman clivajes, otro concepto, ¿no es cierto? Que no es así en la realidad, pero les digo que se supone. Entonces, y para explicar un poquito mejor esto, me remito a una de las teorías de la representación que habla de cómo en los parlamentos se debería dar una representación, no como espejo, pero el Parlamento debería reflejar la constitución de la sociedad. Está mal el paralelismo con un espejo, por la metáfora, porque si tres, el Parlamento no es así, el Parlamento es como la estadística, el Parlamento debería ser como una muestra representativa
de la composición de la sociedad. Entonces, esta es una de las teorías clásicas. Por ejemplo, en la década del 1940, 1950, para Argentina podríamos citar el periodo del peronismo de Perón, en el que la sociedad tenía una constitución muchísimo más simple que la de ahora en cuanto a los grupos. Había un gran grupo de obreros, de trabajadores, sabemos, por las migraciones hacia las ciudades, por la industrialización, etcétera, un gran grupo de trabajadores que estaba representado, se sentía representado por partidos políticos de trabajadores. Entonces, la gran masa de trabajadores tenía un partido político de trabajadores, votaba ese partido obrero, partidos obreros o partidos también relacionados con sindicatos. Entonces, en los parlamentos, y había otros partidos políticos más relacionados con los industriales, con la Cámara de la Industria, con el empresariado, etcétera. Entonces, los parlamentos, clásicamente, no solo en la Argentina, dije el ejemplo de Argentina, pero esto se repetía en esas mismas décadas en el resto de los países con regímenes democráticos del mundo. Entonces, los parlamentos, vuelvo a decir, eran como una muestra que representaba a la sociedad, porque nosotros veíamos una gran masa de trabajadores numéricamente en la sociedad y la mayoría parlamentaria en muchos de los parlamentos las tenían partidos obreros. Las minorías, numéricamente, en los parlamentos eran representadas por partidos afines a, no sé, a las uniones industriales o al empresariado o a la patronal, digamos, o a lo que el peronismo llamaba oligarquías, versus la clase obrera o Marx, ¿no? Burgueses proletarios, etcétera, y eran minoría numéricamente en la sociedad y minoría en los parlamentos. Bueno, ese esquema de la representación, esto en la teoría de la representación, esto se llama la teoría sociológica de la representación. Lo digo, bueno, a mero título de comentario, porque no es esto que digo, no está en el contenido de esta materia, pero bueno, para que sepamos, aunque sí vamos a ver representación en esta unidad, este tipo de representación sociológica es una de las teorías de la representación. Vuelvo a decir que se resume en decir que el Parlamento debe reflejar los intereses y las orientaciones de los distintos grupos sociales que se encuentran, ¿no?, en esa comunidad política. Bueno, esto era así en aquellas décadas, clásicamente así, por supuesto, en su mayoría, no podemos decir que siempre. De estas décadas más cercanas a hoy, estas últimas décadas, esto ya no es así. En primer lugar, por varios factores, en primer lugar, por la complejización de las sociedades. No podemos decir que la sociedad se divida ni en dos, como decía Marx, burgueses y proletarios. No podemos decir que se divida en tres, como otras teorías que decían burgueses, proletarios y el campesinado, o lo rural, tampoco. La verdad es que la sociedad se divide en muchísimas partes, muchos grupos, y así también muchos de estos grupos se han traducido en partidos políticos, en representaciones parlamentarias. Entonces tenemos movimientos ecologistas con determinados y muy puntuales intereses. Tenemos también partidos de los trabajadores, como por ejemplo, cercano acá, el PT de Lula da Silva en Brasil, que fuertemente en ese tiempo, sobre todo en el primer gobierno de Lula, representaba muy característicamente a ese grupo social. Tenemos, no sé, partidos políticos demócratas cristianos, con una orientación, cristiana, partidos políticos, bueno, los famosos verdes, los partidos políticos verdes en Europa, partidos políticos más proclives, por ejemplo, ahora estas últimas elecciones, cuando se dio toda esta
este enfrentamiento entre pañuelos celestes y pañuelos blancos, también esas banderas las han tomado partidos políticos. Entonces, en las campañas había partidos políticos que hacían sus campañas pro celeste, otros partidos políticos pro verdes, ¿no? Sí, en esto de la ideología de género, bueno, etcétera, del sí a la vida o del sí al aborto, bueno. Quiero decir, y otros, ¿no? Otros partidos políticos, por ejemplo, Vilca, el candidato acá local, del prosocialismo, con esta orientación socialista, con un muy marcado discurso anti-empresariado, pro obreros, pro empleado, también con las banderas Vilca de los derechos de la mujer, digamos, doy ejemplos de cómo se ha complejizado la sociedad. Entonces, la masa, la torta que antes se dividía, no sé, 3 o 4 porciones para representar, ahora la torta tiene muchísimas porciones, más de 30 porciones podríamos identificar, si se me permite la comparación. Y es entonces esto llevado a los parlamentos, y es mucho más difícil esto que les digo de como que el Parlamento sería una muestra en chiquitito, una representación en chiquitito, por ejemplo, como las... Hola Esther, buenas tardes. Como las... Así como una maqueta, los arquitectos, como la maqueta representa en chiquitito la ciudad, bueno, el Parlamento representa en chiquitito la composición social. No, no es así. Por el segundo motivo que no es así, es por... primero, creo que ya está de más decir que estos diferentes grupos, aunque haya partidos políticos que embanderen sus intereses, no siempre los votan. O sea, no siempre los sectores de la sociedad, por ejemplo, pro vida, o con la campaña Salvemos las dos vidas, por ejemplo, el sector de la sociedad afín a esa idea, no siempre votó el partido político que tenía esa bandera, porque hay infinidad de razones por las que el ciudadano, el votante, elige este u otro partido. Por ejemplo, yo escuché a algunos que decían, sí, yo estoy de acuerdo con, no sé, fulano, con tal candidato, pero la verdad que en el plano de lo económico sus propuestas no me gustan. Sí me gustan sus propuestas en cuanto a, no sé, legalicemos el aborto, pero la verdad que me parece un inoperante en cuanto a lo económico, no me parece que pueda detener la inflación, qué sé yo. Lo digo porque escuché votantes así, ¿no? Entonces, lo digo como ejemplo para que veamos también que no hay una fidelización del votante con determinado partido y que siempre vota el mismo. Eso era clase de la política clásica, de la política del sistema de partidos clásicos, y con clásico me refiero a la década de los 40 o 50, cuando había, por ejemplo, escuchábamos mucho, no sé, familias de tradición peronista, ¿no? No, porque mi abuelo peronista, mi mamá peronista, yo soy peronista, todos votamos siempre peronismo, y no importaba, claro, en la época de los abuelos. Lo que pasa es que tampoco había tantos partidos políticos para poder elegir a quién votar, eran 3 o 4, como decía al principio. La torta era grande, pero eran 3 o 4 porciones. Ahora la torta sigue siendo del mismo tamaño, pero hay 20 o 30 opciones. Entonces no puede, y aparte, antes con pocas palabras te convencían que era el único partido que tenías que votar. Ahora te tienen que convencer con muchas más palabras para ver si seguís votando el mismo partido. Totalmente muy pertinente lo que hizo Luis, muy bien explicado. Y además hay también eso y otras razones. Primero que otro punto es que también los partidos, lo programático de los partidos, las plataformas electorales de los partidos, no son lo que eran. Porque antes, en aquellos momentos,
1930, 40, 50, etcétera, por ejemplo, el peronismo tenía una plataforma electoral muy bien definida, que muchos de nosotros incluso podríamos describir cómo eran, con sus ejes, y eran muy distinta esa plataforma a la del radicalismo y muy distinta a la de Partido Socialista, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso también se daba, era como una ida y vuelta, porque por eso también se daba lo que dice Luis. Había pocas opciones y yo siempre votaba lo mismo. Claro, yo siempre votaba lo mismo, porque si yo no sé, la orientación radical y yo compartía los postulados y los parámetros y de la ideología y el ideario y el argumentario político, etcétera, del radicalismo, jamás se me ocurriría votar al peronismo, no solo por costumbre, no se me ocurriría porque tenían ideas completamente distintas. Ahora no es así, porque además de que tenemos 800 opciones, hoy, por ejemplo, en la clase de hoy a la mañana, un alumno decía, que como ejemplo lo citaba, ahora en la elección, en la categoría para concejal, en las elecciones del 27, en Palpalá hay 35 boletas, o sea, hay 35 opciones de categoría concejal. Fíjense, esto ilustra lo que dice Luis. Entonces hay un montón de opciones y que si nosotros nos ponemos a mirar opción por opción, no encontramos 35 plataformas políticas y propuestas completamente diferentes de lo que tiene que ser Palpalá, por ejemplo, lo que tiene que ser Palpalá en el futuro. No es así. Entonces, otra razón es que no es como, no es que no es un tema del argumento por cuál votar un candidato o no candidato. A hoy por hoy yo creo que todo el mundo apuesta a las estructuras. Hay una estructura que puede asegurar romper el piso, que lamentablemente acá en Jujuy el piso es del 5% y no del 1% como es a nivel nacional. Entonces hay un montón de opciones que se presentan queriendo llegar a ese 5%, y lo que es la triste realidad que hay muchos grupos que tienen estructura por atrás que lo acompañan y que sí o sí van a romper el piso y lamentablemente se llevan, porque hay 35 listas, como dice usted, de profesora, pero son 3 los candidatos que pueden llegar a entrar. No van a entrar 40, ni van a entrar 20, ni van a entrar 10. Entonces, lamentablemente, por ahí Luis sí tiene razón en el sentido de que se supone que a nivel nacional, cuando es un presidente, tiene que justificar por qué lo elegí y todo lo demás. Ahora, en los municipios, esta elección es un desastre, digamos. Acá en Jujuy hay un partido que tiene 7 colectoras. O sea, 7 diversas opciones dentro de la misma idea, digamos, del frente electoral. Buenas claro. tardes, profe. Sí, Sí, adelante. y también pasa que a veces nosotros como votantes llegamos a votar y decimos, bueno, capaz yo soy afuera a un partido que es minúsculo, pero si yo lo voto, no hago la diferencia, porque son 2 partidos grandes que se pelean a morir acá en Argentina. Entonces, yo puedo votar mi voto a ese partido minúsculo, un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo, ecologista, pero yo no hago la diferencia. Sin embargo, si voto a uno o a otro, ahí recién siento que estoy compitiendo, ¿entiendes? Sí, perfecto, muy pertinente. Gracias por esa intervención, Luz, porque miren, eso que dice está adentro de una de las teorías de la psicología política que explica cómo la psicología de masas se conduce, y una de las razones por las que ocurre lo que acaba de decir Luz es porque el ser humano en general, esto explica la psicología política, tiene la tendencia a querer estar siempre del bando ganador. Bueno, no hay ninguna novedad, ¿no es cierto? Todos queremos ser. ¿A quién quiere? ¿A quién le cautiva ser perdedor, no? Desde chiquito estamos criados así, queremos pertenecer al ganador. Entonces, en la competencia política, el votante muchas veces actúa como dice Luz. Dice, entonces piensa. De hecho, en muchas encuestas, esto que dice ella ocurrió con Massa. Cuando Massa se postuló a presidente y las opciones eran Macri, Massa, ¿no? Entonces, ahí mucha gente dijo, ah, no, pero yo sí estoy de acuerdo con Massa, porque Massa para mí es el distinto, él sí explicó cómo va a parar la inflación, esto y esto y otro, tenía, después podemos estar de acuerdo o no, pero
vuelvo a decir que podemos estar de acuerdo o no, pero en el discurso era el que más claramente había expuesto cómo iba a hacer las cosas, aunque podemos discutir si era buena propuesta o no. El punto es que en las encuestas había un montón de gente, no sé si leyeron la encuesta en aquel momento, había un montón de gente que decía, yo quiero votarlo a Massa porque para mí va a ser el mejor, pero Massa no va a ganar porque va a tener pocos votos, entonces bueno, mejor voto a Macri. Y cuando había estado en desacuerdo siempre con Macri, pero por ser del bando ganador, y bueno, esa forma de conducirse que tiene este fundamento en la tendencia que tiene el ser humano de no querer estar del lado de los perdedores, es pésima para votar. Es pésima porque ahí ocurre, en muchos casos se comprobó que ocurrió lo que en ciencias sociales se llama la profecía autocumplida. No sé si lo estudiaron. Entonces, que cuando una profecía, aunque sea mentira, ¿no? Se dice tanto que algo va a ocurrir, que termina ocurriendo por tanta publicidad que se le hizo. Por ejemplo, si alguien empieza a correr la voz de que el banco, no sé, Santander Río está por quebrar, como muchos bancos en las últimas crisis económicas lo hicieron, el banco va a quebrar, se va a fundir, que muchos ahorristas, ¿qué hacen? Ah, no, retiro mi fondo, porque yo escuché que el banco va a quebrar. Es una profecía, ¿no? Estoy haciendo la profecía de que va a quebrar. Ah, no, voy y retiro los fondos, saco mi plata de ese banco porque va a quebrar. Entonces, por la reacción en cadena, si todos los ahorristas sacan su fondo del banco porque escucharon que va a quebrar, se cumple la profecía y quizá no iba a ocurrir. Entonces, en esto pasa lo mismo. Se comprobó en muchas elecciones a través de la historia del mundo. Que por esta idea de que yo estoy de acuerdo con fulano porque para mí es el cambio, para mí es el mejor, que qué sé yo, pero como no va a ganar, no lo voto, y se cumple, porque obviamente no gana porque los votitos que iba a juntar de la gente que estaba de acuerdo con él se fueron para otro lado. Así que esa es otra razón que ocurre. Otra razón es la dilución de la dilución, se diluyen las ideologías. Entonces, ya ni sé si tienen plataforma los partidos políticos, no sé, propuestas, quedémonos en propuesta, que bueno, tienen tan poco basamento ideológico y tan poco fundamento, que además se terminan pareciendo, por lo que alguien creo que dijo en el chat, de querer agarrar, de querer conquistar, digamos, muchos dicen al indeciso, ese es el que hay que conquistar en las encuestas, porque bueno, si este grupito es militante acérrimo del sector Macri, si este grupito es militante acérrimo y no va a cambiar su voto del kirchnerismo, y al que tenemos que conquistar es al indeciso, al intermedio, que cada vez son la mayoría, cada vez hay menos militantes acérrimos de A o de B. Entonces, para hacer eso, para conquistar, para intentar convencer a la mayor cantidad de números de votantes posibles, entonces cada vez las plataformas, las propuestas son cada vez más vagas, cada vez más generales, esa es la palabra, cada vez son más generales y menos específicas, para intentar convencer o quedar bien, ¿no?, con la mayor cantidad de votantes posibles. Bueno. Profe, para quedar bien y sin comprometerse del todo, porque si no, después los votantes cuando no cumplen le pasan factura al partido. Sí, muy buen agregado, bien Luz, y además de eso, bueno, algunos la verdad que después no cumplen, me parece que no ni les importara, pero sí agrego un poquito tu comentario, que hay muchas temáticas que requieren o obligan a una toma de postura. No sé si por la razón de que después si no cumplo, que no tengan que decirme, sino también, como les digo, para conquistar a la mayoría. Entonces, tomar partido, por ejemplo, como Vilca, ¿no?, el candidato acá local, tomar partido por
ese determinado nicho de mercado, si fuera el paralelismo, por ese determinado sector de votantes, obviamente deja fuera a todo el empresariado. ¿Qué empresario va a querer votar a Vilca con lo que dice? ¿Me entienden? Y lo mismo con otras temáticas que han dividido a la sociedad, con esto de celestes o verdes en relación al aborto, o con los que hicieron campaña a favor del, no sé, feminismo o el colectivo LGTB, etcétera, versus el resto, ¿no? El resto. Entonces, tomar partido por este o este otro tema en cuanto a las temáticas, y cuesta, ¿no? Cuesta el otro, ¿no? El costo de oportunidad de esa elección, el costo de posicionarse en determinadas temáticas, y se supone que cuesta el voto que está perdiendo del otro que no está de acuerdo con la bandera que uno está haciendo flamear en la campaña. Bueno. Bien, está muy interesante la charla, chicos, pero me estoy recontrayendo del tema y yo quería hablar un poquito de acá. Pero cualquier cosa me siguen poniendo en el chat porque yo estoy leyendo todo. Bueno, todo esto empezó porque estábamos diciendo que el Parlamento es la institución fundamental de la democracia representativa. Claro, ahí Lucio lo que pone, sí, el espíritu democrático, sí, Avilca, sí, totalmente. No lo voy a defraudar, claro, de Menem. Bueno, voy a hacer un comentario de no los voy a defraudar. El otro día hablaba con una concejal y yo le decía, la frase no los voy a defraudar tiene detrás una concepción esto lo digo hablando de la representación y la participación, que también es tema de esta materia, para que no piense que siempre me voy por las ramas. Esa frase, por ejemplo, tiene la idea detrás, de fondo, de que la política la hacen los políticos, de que el gobierno lo hago yo, bueno, en este caso Menem, ustedes solo, síganme, ustedes solo tienen que estar de acuerdo conmigo, asentir, entre comillas, a lo que yo diga, y yo voy a gobernar, y yo no lo voy a defraudar, pero la política la hago yo. Bien. Hay otro lado de la biblioteca, como siempre digo, otra concepción de la política que es muy distinta a esta. Hay otra concepción de la política que dice que podría un concejal en campaña, bueno, digo concejal porque además estamos viendo este tema del Parlamento, pero podría ser para otra categoría en la elección, que podría decir, vamos a gobernar juntos. No, yo lo voy a hacer y ustedes solamente votenme, digan que sí, y lo voy a hacer yo. Sino, por ejemplo, toda la teoría sobre el gobierno abierto, sobre el parlamento abierto, la banca del ciudadano, la construcción, los proyectos, por ejemplo, de ordenanza que pueden presentar los vecinos. O sea, hay toda una teoría y un paradigma, esa es la palabra, un paradigma de cómo gobernar que es el contrario a no los voy a defraudar. Obviamente yo respeto, chicos, todas las posiciones, por favor, acá el que está de acuerdo con Menem no se sienta ofendido, por favor. Todos tenemos nuestras concepciones y yo respeto todo. Pero bueno, lo digo como un análisis teórico objetivo de que hay paradigmas diferentes de cómo se hace política, ¿ven? Ese es uno, este es otro, y esto me hace, lo utilizo para enganchar lo próximo, que es qué funciones tiene el Parlamento, para explicar un poco por qué es la institución fundamental del Parlamento dentro de la democracia representativa. En primer lugar, porque representa al pueblo. No voy a ahondar en eso porque ya lo dijimos. ¿Por qué lo representa? ¿Qué significa representar? Etcétera. En segundo lugar, porque las políticas públicas, que por supuesto no tienen otra forma que nacer si no es en los parlamentos, no se sancionan leyes si no es en los parlamentos,
Hago la salvedad que cuando digo parlamento en esta clase y cuando lean el término parlamento en la bibliografía, se está refiriendo a todos los niveles de gobierno. Con parlamento digo Congreso Nacional, digo legislatura provincial, Consejo Deliberante. Bueno, sabemos que lo estoy refiriendo a estos términos en Argentina porque en otros países tienen otros nombres. Entonces, los parlamentos son el útero donde se gesta la política pública. Y las políticas públicas, según, si hablamos de los parlamentos eficaces, no cualquier parlamento, los parlamentos eficaces son aquellos donde se gestan políticas públicas según la voluntad de los ciudadanos y según las necesidades de los ciudadanos. Claro, muy acertado ahí lo que pone Lucio en el chat. Entonces, el parlamento eficaz es, y no puede, vuelvo a decir, no pueden hacer de otra forma la política pública según las necesidades de los ciudadanos si no es en los parlamentos. Y por eso el parlamento, por esta razón, es que el parlamento es fundamental y no así el Ejecutivo, en el sentido de que tiene mucho más importancia para la democracia el Parlamento, el Poder Legislativo, que el Ejecutivo, porque del Ejecutivo es muy difícil que nazcan políticas públicas que representen la necesidad de los ciudadanos, porque se supone que en el Parlamento se da el debate, el acuerdo, se intenta llegar al consenso, etcétera, con voces diferentes que representan a los distintos grupos y a las distintas necesidades y a los distintos intereses, incluso a las distintas regiones geográficas, en las cámaras donde están representadas, donde están los representantes por provincias, digo cámara en general porque ya dije que en otros países tienen distintos nombres, entonces se supone que ahí tenemos voz los ciudadanos adentro del Parlamento. Y el Ejecutivo, bueno, es imposible que en el Ejecutivo tengan voz los ciudadanos de los distintos lugares geográficos, intereses, etc. Bueno, ni hablar en los presidencialismos. Después vamos a hablar también en esta unidad, chicos, dije presidencialismo versus parlamentarismo, porque en el presidencialismo el Ejecutivo es unipersonal, o sea, una sola persona es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? Ahora, en los sistemas parlamentarios no. En los sistemas parlamentarios tenemos un poder ejecutivo dual, doble, en el que hay una persona jefe de Estado, que en general es el monarca, el rey, y otra persona distinta es el jefe de gobierno, llamado muchas veces primer ministro en muchos de los sistemas parlamentarios. Bueno, aunque sea uno o aunque sea dos personas, chicos, repito que, nada, es muy difícil, casi imposible que estén representados los intereses en el Ejecutivo. Por eso el Parlamento es el órgano fundamental. Bien, cuando digo parlamentos eficaces, subrayen, los que están tomando nota, subrayen ahí con resaltador o algo el concepto parlamentos eficaces, porque es un concepto importante de esta unidad, es una buena pregunta para examen, ¿qué es un parlamento eficaz? ¿Por qué decimos que un parlamento es eficaz? ¿O queremos ejemplos de parlamentos eficaces? Etcétera. Bueno, así que lo digo. ¿Qué es un parlamento eficaz? Primero, para decir que un parlamento es eficaz, tenemos que cumplir, digamos, varios requisitos. Todos, recuerden, estamos hablando de la teoría. Primero, tenemos que tener elecciones libres y justas, ¿no es cierto? De hecho, este requisito es el ABC o el A del régimen democrático. No hay democracia sin elecciones libres y justas. Segundo, información sobre los parlamentarios y sobre la legislación. Para que un parlamento sea eficaz, el ciudadano tiene que tener información, tiene que estar informado de la vida del Parlamento.
Lucio dice, porque por el principio de frenos y contrapesos, pudiendo el Parlamento reinsistir una ley que haya tenido un veto. Ah, sí, claro. Bueno, y en contrapesos, esto, no sé si lo dije al principio o lo dije en la clase que estuve a la mañana, pero es muy importante el tema de los frenos y contrapesos de la teoría de Montesquieu, de la división de poderes, porque eso también nos habla de la relación que plantea la unidad de esta materia entre ejecutivo y legislativo. Bueno, y el judicial también, ¿no? Se supone que estos tres poderes independientes, sin presiones uno sobre el otro, sin dependencias uno sobre el otro, pueden controlarse entre ellos, y ese es el sistema de pesos y contrapesos. Bueno, sí, de frenos y contrapesos también es otro modo en el que se lo dice. Uno puede frenar al otro. Entonces, tenemos ejemplos en los que, y a veces el Poder Judicial ha frenado cuestiones del legislativo, acciones, ¿no?, del Ejecutivo, o el Ejecutivo ha frenado acciones del legislativo, o por los pedidos de informe, por ejemplo, los pedidos de rendición de cuentas, el legislativo ha frenado acciones o controlado acciones del Ejecutivo, etc. Bueno, tenemos un ejemplo de esto. Hace poco, recuerdan cuando en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la decisión de un juez, ¿no?, se dio lugar a la acción que postulaba el jefe de la ciudad de Buenos Aires, y no así en detrimento de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y eso fue una decisión, una acción en la que se vio claramente el papel que tenía el Poder Judicial. Bueno, muy bien. Bueno, en cuanto a las elecciones libres y justas, también hay suena como muy ideal esa frase, como muy, muy perfecta, y a mí me suena muy alejado de la realidad lo de libres y justas. Hay un montón de cuestiones adentro de la ingeniería constitucional de los sistemas electorales que ponen muchos matices en decir elecciones libres y justas. Hay un montón de cuestiones de ingeniería electoral que las más importantes las vamos a ver en la unidad que habla sobre sistemas políticos y sistemas electorales, pero bueno, ahora digo alguna cosita porque tiene que ver con esto. Por ejemplo, la forma en la que están representadas las fuerzas políticas adentro del cuarto oscuro en las boletas puede favorecer o perjudicar cierto modo de elección del ciudadano. Por ejemplo, esto de las listas sábanas, o el famoso corte de boleta sí, corte de boleta no, lista sábana sí, lista sábana no, las colectoras también, o esto que decía alguien, creo alguien de ustedes decía, por ejemplo, hay, no sé, 20 listas de concejales distintas, que obviamente son 20 partidos, ¿no? Bueno, 20 listas de concejales distintas, pero esas 20 traen en su boleta al mismo intendente o al mismo gobernador. Eso también es otra cosa que puede perjudicar o puede favorecer a cierta categoría o a otra. O al revés, la decisión de algunos partidos de ir con la boleta corta, por ejemplo, en algunas elecciones donde algún partido político, en general son municipales, partidos políticos locales, deciden, solo me presento a categoría concejal. No quiero, nosotros somos distintos, etcétera, tenemos otras propuestas, estamos cansados de siempre lo mismo, como decía alguno, acá en Jujuy, pues, y eso, la misma frase la podemos decir en otras provincias. Acá en Chubut, acá en Tal, acá en Corrientes, acá en Mendoza, acá en La Rioja, siempre son los mismos, entonces nosotros vamos a ir solo boleta corta, una boleta de 10 centímetros, punto, y el resto son todo boletas sábanas, ¿no es cierto? Entonces, eso también, en cuanto a los estudios electorales, tiene pros y contras. Algunos dicen a favor de eso,
No, a nosotros nos van a elegir, porque como la gente va a ver 15 boletas largas y la nuestra ahí chiquitita solo corta y llama la atención, les digo, no lo invento, obviamente, les digo porque son así los argumentos. Nos van a votar a nosotros porque somos distintos y la gente se va a dar cuenta que no estamos con los mismos nombres de que están gobernando esta provincia hace años y años. Bueno, o al revés, otro dice, no, a mí me conviene ir con la boleta de fulano para que arrastrarlo conmigo, que me arrastre a mí, y cuando quieran ver, como por ejemplo vieron la publicidad de, por dar un ejemplo, la publicidad de los concejales de Morales. De hecho, esa frasecita en la propaganda, porque hablemos con propiedad, las campañas políticas son propaganda, no son publicidad. Publicidad es del ámbito del mercado, ¿no? De lo privado. Entonces, en la propaganda dice, votá a los concejales de Morales, o votá a los diputados de Morales. De hecho, fíjense, eso también es una estrategia en cuanto al marketing político, está muy estudiado, es una estrategia decir eso, porque de hecho, claro, bueno, spot, sí, el spot es, sí, es otro tipo de propaganda también. Bueno, lo que pasa es que el otro es comercial, la propaganda es algo comercial con fines de vender y algo. En cambio, lo que ya se me borró la palabra, la propaganda política es distinta. El spot, la propaganda política no conlleva que uno compre lo que está publicando. Esa es la gran diferencia con las publicidades. Exactamente, Luis, exactamente. Tiene como objetivo, exactamente como decís, la publicidad tiene como objetivo que el consumidor compre, punto. La propaganda política tiene como objetivo cambiar las ideas del votante, eso, convencer, que compartan mis ideas, que realicen una acción, pero no la compra, tal cual como muy bien lo explicó Luis. Bueno, entonces fíjense que les digo como un ejemplo, esa propaganda dice votar a los diputados de Morales, y en algunos casos ni siquiera está el nombre, ni siquiera la voz en off dice el nombre de los diputados. Dicen los de Morales como, bueno, y de hecho para muchos votantes va a funcionar. Yo no sé quiénes son los diputados, pero yo voy a votar a los diputados de Morales, porque por esta razón o por esta, porque Morales me gusta, porque siempre lo voté, porque me gustó cómo gestionó la pandemia, qué sé yo, el argumento que quiera ponerle votante, pero los va a votar porque son los que van con la lista de él. De hecho, en esta elección ni siquiera estamos votando gobernador, o sea, esto también se da, claro, así, digamos, capaz que no se da en el cargo de senadores o diputados provinciales. Lo que no sabemos o no conocemos es, por ejemplo, los cargos de concejales. Que eso, evidentemente, nadie los conoce, ni ellos ni presentan plataforma, ni presentan ideas, y eso sí van enganchados en que es el Chuli Jorge el intendente, que Morales el gobernador, como usted dice, en el eslogan o en la propaganda que están pasando desde hace un par de días, los que son candidatos no hablan, aparecen la foto y aparecen sentaditos en algún lugar y aparece el nombre por debajo de ellos. Los que hablan son el locutor, es más, no hablan ni Morales ni Chuli Jorge, habla un locutor con los nombres de ellos y haciendo la propaganda. Sí, tal cual. Por supuesto, chicos, otra vez quiero hacer el paréntesis, por supuesto, con todo respeto a los partidarios de Morales, no es que yo soy anti-Morales ni nada, digo porque es un muy buen ejemplo del marketing político esa publicidad, como podría dar otros ejemplos, porque fíjense, el spot el spot de propaganda de Vilca, justamente para diferenciarse, tiene otro discurso, porque él está para otro lado. Él no puede apelar al oficialismo que tiene ciertos años de gobierno, entonces que la gente me vote porque, bueno, Morales hizo esto y aquello, Cauchari, Canava, qué sé yo, entonces votenme porque nosotros vamos a continuar esa línea. No, Vilca justamente, por decir Vilca,
Bueno, podemos decir otros, ¿no? Pero vamos a tomar, por ejemplo, Vilca. Vilca dice, no, nosotros nos queremos diferenciar, nosotros no somos esto y queremos ir en contra de aquello otro que le hace mal a la política, etcétera, entonces votenme a mí. De hecho, el spot que vi de Vilca, él dice, acompáñennos para que no desaparezca la oposición, porque claro, Vilca, que tiene ahora banca... Hay lo que decía Plaza recién, o sea, el 5% de los votos que él tiene que sacar entró en las últimas elecciones arañando, llegó al porcentaje para ocupar una banca en la Cámara. Entonces ahora él tiene miedo de no llegar a ese piso y justamente... No, él no llegó en las últimas elecciones. ¿Cómo? No llegó en las últimas elecciones, llegó en el 2017. En el 2017 tuvieron votantes tantos como para asegurarse 4 bancas, que son las 4 que ponen en juego en este momento. Bueno, en el año 2019 no lograron romper el 5% del piso electoral, con lo cual no entraron. Perfecto. Bien, gracias por la aclaración, Lucio. Bueno, básicamente es eso, digamos. Él se pone en la vereda del frente, pero no porque presente alguna idea, sino porque está en contra de Morales, nada más. Claro, tal cual. Por eso, o sea... De todo modo, dale, Lucio. Ellos tuvieron concejales en toda la provincia, es más, en algunas ciudades como Libertador era la mayor cantidad de concejales que tuvieron, y le dieron sus votos a los concejales radicales para que tengan la presidencia de los consejos. Así que tan diferente a Gerardo Morales no son. Bueno, ven, ¿no es re interesante ver la coyuntura? Porque pasan todas estas cosas. Y bueno, entonces, también podemos decir que Genefe no es tan distinto a Morales tampoco. Pero ahí nos metemos en un brete y el otro... Bueno, profe, más que nada hablando de lo que usted estaba hablando en un principio, cómo será de importante los spots, los eslogan y todo, que por ejemplo ahora que, bueno, dicen que el Partido Justicialista se está uniendo al Partido Radical, desde arriba, desde Nación, se les prohibió que pongan no sé si se llama un eslogan, alguno que me corrija, que dice frente de todos, que no lo pongan en sus boletas. Entonces eso ya medianamente le perjudica a ese partido, porque al poner frente de todos, está la mayoría que votó al frente de todos, se supone que tendría que votar a ellos. ¿Me entiende? Yo lo que le quería aclarar, que yo no tengo nada con los candidatos de frente de izquierda, no nada, pero la realidad de los hechos es que ahora le va a ser muy difícil explicar que no son los mismos cuando le dieron los votos para tener los presidentes de consejo. Sí, y encima, agrego a lo que dice Lucio, hay que ver que la gente se entere, porque el votante de a pie, digamos, ¿no? La verdulera de al lado de mi casa, el taxista que me lleva, que qué sé yo, el ciudadano común, no está metido en este brete, no le interesa, etcétera. Bueno, y quiero aclarar que lo que dijo Luz ahí, para que no le quede la duda, la frase frente de todos es el nombre de la coalición electoral. Los frentes, claro, el nombre de la coalición. Los frentes, como antes eran las alianzas, como la alianza con la que ganó De la Rúa, es una coalición de distintos partidos. Bueno, el eslogan es otro. El eslogan, por ejemplo, vieron esa frasecita de gancho, que por ejemplo, seguí votando al cambio, o para que la transformación no pare. Bueno, esos son los eslogan. Bueno, bien, a ver acá qué dicen en el chat. La izquierda por el afán de luchar en la misma política y tiene justicialista, ¿sí? Sí, también. Muchas veces las izquierdas, no solo acá, las izquierdas en general han tenido este problema, esto que dicen ahí en el chat. Bueno, bien. Nunca lo conforma nada a la izquierda, si es porque es de la derecha, porque la derecha, si es de la izquierda, o sea, la izquierda parece que está solamente para molestar oposición. Y decir vota en contra, siempre la oposición. Sí. Y otro lo que acaba de decir usted recién, el tema de a quién le interesa la política, más allá de que al político en general, o por ejemplo al votante. Hay una cierta clase que no le interesa, por más que le vaya mal con el partido que está gobernando o el partido que sea, no le interesa ni leer ni ver propaganda. La cuestión es que él va y vota a su buen saber. Entonces por ahí también pasa mucho la decisión de a quién elijo. O sea, hay estamentos sociales
que no están interesados en la política, por uno o X motivo. Los llamados no partidarios, Luis. Llámale no Los partidarios, independientes, claro. o por ejemplo Sí, hay sí, gente sí. que no le interesa. Yo, por ejemplo, me siento a BTL o los noticiosos, no es que me interese la política, pero sí me interesa conocer y saber de qué es lo que pasa, no tan solo en Jujuy, sino en el mundo. Y a mi señora no le interesa ver noticias, y ella quiere ver otro tipo de cosas. ¿Me entiende? Entonces, es un ejemplo que pongo porque, digamos, así como yo, hay gente que vive en ciertos lugares donde no tiene televisión, no tiene internet, y solamente le va a llegar la propaganda del cartelito que le pongan la semana anterior, vota a tal persona. Sí, 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 totalmente. Y eso en la teoría, en la ciencia política está explicado con el fenómeno de la crisis de representación y la crisis de participación, de la que tu esposa es un ejemplo, así como muchos otros, que hay un montón de razones de la crisis de representación que luego lleva a la crisis de participación. Otro término importante, si les interesa este tema, es el concepto de apatía política, también está muy estudiado en la teoría, que es esto que dice Luis, no, a mí no me interesa, no, política no, o esa gente que dice, ay, no, en casa, política y religión no hablemos, ¿vieron? Cosas así. Claro, lo que dice Grey es como los gobernantes filósofos, soy la antipolítica, tal cual. Claro, bueno, esto, a ver, en todo esto que están diciendo, a ver, dice otro, por ejemplo, ejemplo fue el famoso en el 2001, que se vayan todos. Esa de que se vayan todos, lo que dicen acá ustedes, la antipolítica, no, yo soy independiente, yo no me meto a la política, que política es una palabra sucia, no, mejor. Sí, el punto es que todos esos discursos del anti, no me meto, es un poco en detrimento de nosotros mismos, porque nosotros estamos insertos en la política. O sea, querramos o no querramos, nos interese o no nos interese, nos guste ver programas políticos, nos guste ver la novela, la política conduce nuestras vidas. Está bien, por supuesto no la determina, no nos determina, pero la verdad es que la política es el marco en el cual nos podemos mover. Claro, ahí como dice Esther, qué mejor explicado, Claro, somos profe, políticos. claro, por eso hablamos de o sea, no partidarios, sino no a políticos, porque a política hacemos desde que nos levantamos hasta que dormimos. Entonces, eso nos explicaban el año pasado de que en todo caso no somos no partidarios, no es que no nos interesa la política. Claro, por supuesto, sí, muy bien, eso es el concepto, muy bien. Bueno, perfecto. Ahora se me está un poco yendo a la hora. Quería hacer un paréntesis. Yo les dije a los que estuvieron en la clase de la mañana que como no es mi idea hablar una unidad entera por clase, pero yo quería un poquito meterle un poco de velocidad porque tengo miedo de no llegar a explicar o que charlemos, que ustedes lean toda la materia en este corto cuatrimestre que tenemos. Entonces, ya hicimos la unidad 1 hacia las chapas, la unidad 2 a las chapas, porque era un poco más corta, pero esta unidad es más larga, entonces esta unidad vamos a hablar hoy y vamos a hablar la semana que viene de la unidad 3 y también la verdad estamos algunos de los alumnos trabajando, claro, o sea, sé que varios de ustedes están trabajando en lecciones porque me lo contaron, recuerdo muy bien sus presentaciones de la primera clase, o sea, no me tomen ahora lección porque no me acuerdo con nombre y qué me dijo cada uno, pero sí, les confieso, me anoté más o menos qué dijo cada uno porque a mí me interesa saber quiénes son y sé, me recontracuerdo que muchos de ustedes dijeron que están trabajando en política. Bueno, bien, sí, lo que les quería decir es que sí, un poco en atención a que sabemos que aunque no haya elecciones, chicos, estamos todos reocupados y aunque no fuera época electoral, todos estamos tapados de cosas que hacer. Bueno, pero esta unidad es más larga, entonces lo que vamos a hacer es, la semana que viene también voy a hablar de la unidad 3 y los trabajos, las actividades con las cuales tienen que aprobar la unidad 3 no van a tener el mismo plazo, las vamos a entregar más lejos porque
se supone, en mi criterio por lo menos pedagógico, no me gusta a mí que se vean obligados a hacer trabajo de cosas que no escucharon las explicaciones. Entonces, bueno, no es que mis explicaciones sirvan mucho, capaz que no, pero yo me quiero asegurar que estén ahí mis explicaciones, después ven si les sirven o no les sirven. No, así si no que, sirve, profesora. Así No, que no. No se tira para abajo, que usted, no sé cómo hace, pero nos habla un montón y después va a ver y tenés que leer así un poco. Así es. Entonces, lo que vamos a hacer es, la clase que viene, vuelvo a hablar de la unidad 3, pueden chicos, si pueden ir leyendo, pueden ir juntando preguntas o comentarios, lo que sea de la unidad 3, y las actividades de la unidad 3 las vamos a patear la entrega más lejos, porque además estamos... nada. Volvemos en noviembre, hasta luego. Así es, ¿no? La gente, uno le da la mano y se toma el codo, ¿no? Así es la cosa. Octubre, no noviembre, octubre entonces. No, octubre no, porque después empiezan, pero otras elecciones, que las elecciones, ¿cómo es? No, la toma de posición nacional. Bueno, muy bien, listo. Hecho eso, a ver, alguien me pregunta, cuestionario 1, lo que no pudimos realizarlo. Si ustedes se están refiriendo con cuestionario a lo que se llama encuesta, o se están refiriendo a cuestionario, Esther, ¿te referías a cuestionario o te referías a encuesta? Porque les hago encuesta. Bueno, lo que no pudieron hacer la encuesta fue, chicos, no pueden hacer la encuesta. Esto también lo aclaré a la mañana. La encuesta era, lo que vieron, era como un pedido de opinión. A mí me interesaba saber su opinión. Yo no iba a evaluar esa encuesta. Ustedes podían opinar si les sirvió, si no les sirvió. Era una opinión que yo no evalúo. A mí me servía como una retroalimentación porque quiero en lo posible mejorar. Entonces, por esta razón, la encuesta no tenía otro tiempo como de recuperatorio, porque el trabajo práctico 1, esa que se llama el recurso tarea, ¿vieron? En la plataforma, el trabajo práctico 1, que tenía que hacer el mapa conceptual, qué sé yo, todo eso, sí tenía otro plazo de opción, porque se supone que como yo les había dicho, en esta materia vamos a tener aprobado o para corregir, y si tenés para corregir, lo tenés que corregir hasta que lo apruebes. Entonces, por eso era que tenían otro plazo, pero la encuesta solamente tenían que opinar, punto, no tenía, así que, y por eso la encuesta está cerrada, ya no la pueden contestar más, ya fue, así que bueno, fue, lo de la encuesta no la van a poder hacer más. El trabajo práctico 1 lo entregué incompleto. Ay, pero ¿hasta qué día, chicos, van a entregar cosas incompletas? Bueno, el que no lo entregó, si ya la plataforma creo que está cerrada y no pueden entregar más, lo pueden mandar al correo. Kirsten, si andás por ahí y podrías, por favor, cuando puedas, escribir en el chat el correo electrónico. Bueno, por favor, escribirles en el chat porque acá no me lo acuerdo de memoria. El correo de la cátedra. Sí, el correo con Bien. el que armamos este enlace. Sí, bueno, sí. Esta cátedra, gracias, esta cátedra igual la fecha del trabajo práctico sí se puede modificar sin ningún problema, digamos, ahora mismo se puede entrar, cambiar y ponerle otra fecha, o sea, sí, en realidad bien, no es el problema del sistema, se puede modificar de todas las fechas para que se queden ahí registrados los trabajos en el sistema, porque si no, después que si ya sacamos estadística van a faltar entregas ahí en el sistema del aula virtual. O sea, lo más conveniente en realidad sería lo más conveniente sería que todos suban los trabajos. Podemos modificar las fechas, porque lo que pasa es que después cuando nos piden cerrar la materia, cuando te necesitamos acá estadísticas, ahí va a armarse un lío, porque va a faltar el registro de los trabajos entregados. Por eso yo prefiero que a pesar de que sea ahora, bueno, cambiar la fecha o subirlo con fecha vencida para que quede el registro de cada alumno. Sí, no sé. Tenés razón, perfectamente, es cierto, es verdad. A otros alumnos que me dijeron lo mismo,
Yo les dije que lo manden al correo, pero tenés razón, porque como perfectamente explicás, va a quedar fuera de la estadística. Bueno, listo, hagamos así. Vamos a nosotras, las profesoras, a cambiar la fecha para que lo suban completo, con alguna cosa, con alguna observación, tilde, cruz roja. De la última es que ahí queda también la evaluación, porque ahí si se mandan al correo electrónico, después queda igual sin evaluación en el sistema y todo lo que ahora con la facultad, como se manejan a través de esas estadísticas, ¿no? En el aula virtual. Así que igual no van a tener evaluación, porque más que esté en nuestro correo, va a faltar evaluación y ahí ya van en a la quedar, plataforma. Claro, por eso, a eso me refiero, o sea, es una cosa entregar el trabajo y la otra es porque solamente el profesor puede evaluar en la plataforma. O sea, ahí tiene que quedar la nota o el aprobado o desaprobado, como sea, pero eso solamente se puede registrar en la plataforma con cada alumno. Y por eso creo que lo más conveniente es que ahora, cambiar la fecha de entrega y que igual que todos suban los trabajos para que queden ahí en la plataforma. Excelente, perfecto, tiene razón, vamos a hacer así. Vamos a cambiar las fechas de todo y todos entreguen. Y vamos a ver cómo hacemos para que les quede, por supuesto, la marca roja, la sanción ahí, de fuera de término. Porque es lo justo, entre comillas, porque no es lo mismo, como yo siempre digo, hay veces que los alumnos se acuestan a las 5 de la mañana por cumplir con la fecha de entrega y no es justo que el otro, que por millones de razones válidas también pueden ser, no lo entregó. Entonces vamos a habilitar, Kirsten, que maneja súper re bien lo de la plataforma, lo va a hacer, lo vamos a hacer, y así que estén atentos a lo de la plataforma, pero vamos a hacer así. Tengan en cuenta que todo lo tenemos que, olvídense lo que dije del correo, no pongas el correo. Todo tiene que estar metido en la plataforma porque si no, después para lo de la evaluación nos va a quedar mal. Bueno, punto. No quiero perder tiempo con estas nimiedades superficiales de aprobación y acreditación de la materia. Qué bien. ¿Y por qué Lucio dice lo de Foucault, vigilar y castigar? Ya me perdí, estuve leyendo, pero bueno, ya no. No, lo de la sanción. No, una marca roja acá. Por supuesto. Para eso esta plataforma virtual de la UJU sirve ahí como el panóptico de Foucault para que se sientan ahí vigilados y controlados muy bien. Bueno, así chicos es la sociedad capitalista neoliberal que vivimos. Bueno, los parlamentos eficaces, bien. Ahora voy a hablar un poquito de, muy interesante esto también, todo a mí me interesa, todo mi materia, bueno, que es lo siguiente, las presiones principales que se ejercen sobre los parlamentos. Las presiones sobre los parlamentos. Las presiones, todo esto que digo, repito, que está en la bibliografía, no lo estoy inventando. Grupo 1 de presiones sobre los parlamentos son relacionadas a la obtención de información y el tema de influir en el trabajo legislativo. Los parlamentarios y los parlamentos están, en cierto modo, tienen un grado de presión en cuanto a obtener información e influir en el trabajo legislativo. Fernando, ¿me puedes enchufar acá? Lo que ocurre es que cierta porción de la ciudadanía, cada vez, así como hay de las, con todo respeto, cosas de Luis y mi vecina verdulera, que no le interesa, no quiere participar en política, hay, y avanza ese grupo, ¿no? Ese tipo de votantes, avanza también en números, aumenta el número de otro sector de personas que presionan sobre el Parlamento. Quiero saber qué hacen, quiero saber cómo trabajan, por qué, cómo hacen su trabajo, por qué no legislan sobre esto, sobre aquello. El famoso lobby estadounidense, no es estadounidense, privativo de Estados Unidos, pero bueno, sabemos que el paradigma, el top, el del lobby es Estados Unidos, como se ha institucionalizado, en cuanto a la presión sobre los parlamentos. Bueno, en cuanto a este tema, hay
muchos avances que gracias a la tecnología, a las TICs, internet, etcétera, la facilidad en las comunicaciones y todo esto, la globalización y demás, han hecho un poco se han metido dentro de los parlamentos con la cuestión del gobierno abierto, la banca abierta al ciudadano, la banca número 13, en algún lado se dice, parlamentos abiertos, visitas al consejo deliberante, el consejo en tu barrio, por ejemplo. Ese es un proyecto que en mis años de militancia, etcétera, asesoría en Chubut, hicimos el consejo en tu barrio, u otras cuestiones, en relación a la banca abierta. Pero el presupuesto participativo, muy bien ese ejemplo, parlamentos juveniles, acá en otro lado también el parlamento estudiantil, también le dicen, o el modelo de Naciones Unidas, bueno, un montón de iniciativas que son un poquito respuesta a esta presión de obtener información. O, por ejemplo, también la televisación de las sesiones, ¿vieron? Legislativas, que podamos mirar por YouTube o por la tele, los debates, o que se cuelguen en internet el digesto, que podamos ver las ordenanzas, que podamos ver las leyes sancionadas con fecha, el simulacro de la ONU, a ese también me quería referir Esther. Bueno, todo esto de obtener información de cómo funcionan. Bueno, por supuesto, se ha acelerado esta un poco respuesta de los parlamentos a esta presión número 1, con la pandemia. Como un montón de cosas, como muchos ámbitos de nuestras vidas, muchos dicen que lo que se iba a avanzar en 6 años se hizo en 6 meses, ¿vieron? Por ejemplo, todo esto de la alfabetización digital, por ejemplo, de que la gente aprenda a usar internet, qué sé yo, hoy cualquiera no, pero casi todo el mundo, gente que yo hace un año jamás hubiera pensado que iba a usar un celular, usan el celular, apretan un link ahí, hacen videollamada, todo, bueno, estos avances, esta aceleración de muchos ámbitos fue gracias a la pandemia. Bueno, listo, dije presión número 1, la obtención de información e influir en el trabajo parlamentario. Presión número 2, sobre el Parlamento, ¿no? Estamos hablando de presiones sobre los parlamentos. Presión número 2 es por una mayor rendición de cuentas y receptividad a sus demandas. La segunda presión que se le hace a los parlamentos, esto, chicos, les sirve a todos los que están en campaña, recuerden, más rendición de cuentas. Quieren que los parlamentarios rindan cuentas, que digan qué hacen. No solo que ellos rindan cuentas, sino que le hagan rendir cuentas al resto. Porque recuerden que los parlamentos tienen, por esto de los frenos y contrapesos, tienen y el equilibrio de poderes, tienen la función un poco de, no sé si presionar, pero pedirles cuentas, pedir que los ejecutivos, etcétera, rindan cuentas de los famosos pedidos de informe, o esos días, esos episodios que hemos visto, cómo se los cita a ministros o a integrantes del Ejecutivo adentro del Parlamento, ¿vieron? Para que se les hagan preguntas, para que rindan cuentas, que expliquen, que qué sé yo, bueno. Bueno, vimos eso durante la pandemia, el informe del jefe de gabinete, claro. Vimos eso mucho en muchos parlamentos del mundo a partir de la pandemia. Lo vimos, ¿cuándo más? Bueno, hubo muchas leyes muy controversiales, por ejemplo en la Argentina, en las que ocurrió los famosos pedidos de informe. ¿Se acuerdan la resolución, allá lejos, la resolución 125, que era la del campo? Bueno, ahí también, ¿no? Con todo eso, en fin. Esta segunda presión, más rendición de cuentas, queremos que nos rindan cuentas. Y el segundo aspecto era receptividad, el desempate del vicepresidente, claro, el vicepresidente del Parlamento. La receptividad a sus demandas. La gente, vuelvo a decir, hay un sector, no digo la gente en general, hay un sector
que pide cuentas. Bueno, a ver, y todo lo que nosotros demandamos, ¿se acuerdan la clase pasada que charlamos del sistema político, de cómo entraban las demandas, y esas demandas adentro del concepto demanda que ingresaba al sistema político, está adentro de ese concepto esta presión que les digo. Esta presión sobre rindan más cuentas, ¿qué hicieron con lo que nosotros le dijimos? ¿Por qué no legislaron a nuestro favor? No sé, o hay grupos que dicen, ay, pero presenté nota acá, presenté nota allá, nadie me escucha, no hacen lugar a mi reclamo, etcétera. Bueno, eso es otra presión sobre los parlamentarios. Tercer grupo claro, así dice la gente, como dice Esther, yo pago impuestos, pero yo pago impuestos y acá no, claro. Y con toda la razón, es un argumento totalmente razonable. Tercer grupo de presiones es en relación a obtener servicios y resultados que satisfagan las necesidades concretas. Hay muchos reclamos, a ver, hablemos con propiedad, con el lenguaje indicado técnico, que es demandas. Las demandas, porque estamos hablando del sistema político, hay muchas demandas de obtención de servicios. Por ejemplo, las que vemos en el noticiero de Vecinos en Acción, ¿vieron? En Canal 7. Eso que vecinos que se quejan todo el tiempo, asfáltenme la calle, no hay luz en mi barrio, la placita es un foco infeccioso porque nadie lo limpia, que el desmalezamiento, que tal cosa y tal cosa y tal cosa, la junta de firma por internet, tal cual. La típica señora que dice que recibieron 200 millones de pesos y pusieron dos bancos en la plaza, ¿qué hicieron con la plata? Eso, tal cual. Todo eso está dentro del grupo de la obtención de servicios y de resultados. Muy bien. O por ejemplo, una típica a los parlamentos, en este caso a los consejos deliberantes, ¿se acuerdan? Es todo este debate por el aumento del boleto del colectivo, ¿se acuerdan? Me acuerdo que cuando estaba Milagro Salas, no sé la verdad que si fue la última vez que alguien protestó por el aumento de boleto, porque después siguió aumentando y creo que se fue Milagro y nadie más protestó por el aumento. Pero bueno, esa es una presión netamente directa al legislativo municipal, porque eso se sanciona en los consejos deliberantes. Bueno, sí, tal cual ahí como dice Lucio en el chat. Bueno, entonces, ¿por qué todo esto? ¿Por qué estas presiones? Porque el Parlamento, la verdad, que es la figura del enlace, digamos, el eslabón de la cadena que engancha las preocupaciones del pueblo y los gobernantes. El Parlamento está en el medio, ¿ven? Por eso es una figura tan importante, tan importante. Y la verdad que es una pena en este contexto político y ciudadano que vivimos, que nadie le dé bolilla a los concejales, porque se supone que como ya charlamos, creo que la clase número 1 y la clase número 2, sobre la gestión local, el gobierno local, es la figura que está cerca del ciudadano. No, está lejos de nosotros el que gobiernen, digamos, para, como dice la teoría, el material que van a leer, las preocupaciones del pueblo, dice el texto. Las preocupaciones del pueblo cada vez son más concretas. El pueblo hoy en día no se preocupa por la mortalidad, el índice de mortalidad infantil en general de toda la Argentina, o no se preocupa por el índice de alfabetización o de repitencia de todos los argentinos, no, se preocupa por cosas concretas, porque me suban el boleto de colectivo, se preocupa porque me arreglen el asfalto, se preocupa por que me aumenten el sueldo, las preocupaciones son cada vez más egoístas en el sentido de individualistas, porque el individualismo ha calado tan hondo, no solo, por supuesto, en política, pero la política es el tema que nos ocupa acá, si no vamos a hablar de cualquier cosa, de un montón de otras cosas, pero el individualismo, que es el signo del hombre postmoderno, ¿no? Nosotros somos el hombre postmoderno, que por supuesto, estoy diciendo hombre y mujer, no más vale, ¿no? Hoy en día, la posmodernidad, la persona posmoderna está asignada
por el individualismo, por el egoísmo, por la superficialidad, por la vanidad, por la imagen, ¿no? La preponderancia de la imagen, por sobre, en detrimento del fondo. Y entonces todo eso, muy interesante, chicos, quizá en filosofía. ¿Ya tuvieron filosofía? Sí. Bueno, probablemente vieron en filosofía todo esto del hombre posmoderno. Se mete en la política y bueno, y así estamos por un montón de eso y por un montón de otras cosas. Bien. Los medios de comunicación, mayor visibilidad de los medios de comunicación. Ya hablo de los medios de comunicación y tengo que cerrar acá e inaugurar otra clase de 3 horas, ¿no? Que hagamos juntos, porque seguro un montón tenemos que decir todos de los medios de comunicación. Porque todo esto está cruzado, claro, los debates televisivos. El otro día, chicos, escuché un podcast sobre cómo se organiza un evento político y sobre los debates. No tenía desperdicio. Al que le interese algo de eso, tengo no sé, más de 20 podcasts muy, muy interesantes, muy instructivos. Bueno, ese recuerdo muy interesante. Ahí, Lucio, que me estás mandando para que te mande tu correo. Bueno, no tengo tiempo, pero les dejo acá mi 5702. Le dejo ahí mi número de teléfono. Al que le interese material sobre eso, por favor, ya dije, solo me escriben al WhatsApp por cuestiones importantes, me lo pide porque lo tengo ahí en el WhatsApp. Y también ofrezco al que le interese, algunos que están en campaña, capaz que les sirva, y al que no está en campaña, capaz que les sirva igual como asesores. Tengo un libro entero muy interesante sobre el Parlamento abierto, sobre esto que estábamos charlando justamente, muy práctico, con herramientas muy prácticas de cómo abrir el Parlamento a la ciudadanía y cómo generar este vínculo, ¿no? ¿Qué es la banca abierta, el Parlamento abierto, etcétera? Re interesante, así que al que le interesa me escribe ahí al teléfono y yo se lo mando. Bueno, también tengo un montón de cosas sobre los medios de comunicación y la política. El manejo de los medios de comunicación, cómo eran los medios de comunicación. Bueno, eso es tan re interesante. Algunos, tengo varios, también ofrezco material muy bueno de base científica, no solo de opinólogos, de cientistas muy reconocidos y comunicadores, que están en formato podcast. A mí, en particular, me gusta mucho el podcast porque en esta vida agitada que vivimos, sinceramente me permite, estoy lavando los platos y puedo estar escuchando, pero si yo les mando un PDF de 100 hojas, no sé, no van a tener tiempo de leerlo, pero qué sé yo, mientras uno, no sé, lava el auto, lava los platos, o plancha ropa, o dobla ropa, o no sé qué, podemos ir escuchando, así que el formato podcast está bueno. Y hay un montón, chicos, que están dando vuelta podcast de todo tipo muy interesantes, pero bueno, los que yo tengo, obviamente habrá gente que tiene mejores que yo, pero yo he recopilado algunos que a mi criterio están buenos porque, como le digo, no son de opinólogos, son de base científica, de politólogos y de cientistas sociales que están, que a mi criterio son muy reconocidos, tienen interesantes currículum. Bueno, bien, voy a cerrar acá por lo del horario. Ya les dije que yo soy muy respetuosa por los horarios porque mi tiempo lo tengo muy acotado, así que yo asumo que los otros también. Así que bueno, vamos a cerrar acá. Para cerrar les digo que la clase que viene vamos a seguir hablando de la unidad 3, que ya dije, ya está subido el material y toda la plataforma. Así que bueno, la clase que viene seguimos hablando de la 3, si van leyendo algo y van juntando preguntas de la unidad 3, las van guardando para la clase que viene o me las mandan ahí por la plataforma y las contestamos la próxima. Bueno, corto. Profe, antes del corte, o sea, Dígame, el trabajo práctico no cambió de fecha, sigue siendo la semana que viene. Sí, sigue siendo la semana que viene. Por favor, chicos, intenten, porque intenten entregarlo, porque la verdad que es como que estamos, si no, es como que hacemos un teatro de que para qué pongo una fecha si después me van a entregar en cualquier otra.
intenten entregar, ya tienen por lo menos de licencia que la unidad 3 no la van a tener que entregar la semana que viene. Está lejos la unidad 3, así que intenten terminar esta y después van, que tienen bastante tiempo para entregar la 3 porque todavía ni siquiera había subido la actividad. Bueno, listo, cerramos acá, quedamos en contacto. Gracias por sus aportes, la verdad que sinceramente yo les agradezco, chicos, porque cada vez que abren la boca es para decir algo re interesante y muy pertinente a la materia, así que gracias por sus aportes. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Hasta luego, profesora.